Hola, buenas. En el vídeo de hoy quería hablar un poco sobre el tema de la sobreingeniería, ¿vale? O el hecho de aplicar soluciones más complejas de lo que realmente necesitamos, pensando en que en un futuro esas soluciones nos van a venir bien para cambios que se den a posteriori, ¿vale? Un ejemplo que me he encontrado en el trabajo sería el siguiente. Tenemos una base de datos relacional y en una tabla tenemos un campo timestamp sin time zone, ¿vale? Sin zona. ¿Qué pasa? Que la correspondiente propiedad en Java, para ser el mapeo de las entidades, es un tipo instant, ¿vale? Que sí tiene time zone. Entonces, a la hora de hacer un get, por ejemplo, de la base de datos, obtenemos un error porque nos dice que el campo timestamp de la base de datos no admite timezone y la propiedad Java a la que intentamos setearle el dato necesita ese timezone, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, nos ponemos a ver cuál es el problema, a investigar y a intentar ver una posible solución. Y lo que a mí se me ocurre es directamente cambiar el tipo de dato. Oye, mira, si no necesitamos que sea un instant en Java, cambiémoslo a un local date time o algo por el estilo, ¿vale? O eso contando de que el negocio no necesite que el campo en base de datos tenga un time zone, ¿vale? Esa es la solución más, entre comillas, sencilla que se puede abordar, que es cambiar el tipo de dato. ¿Qué pasa? Un compañero propone usar un converter, ¿vale? Para convertir ese campo sin timezone en un instant con timezone. ¿Qué pasa? Ya tienes que anotar la clase de la entidad, la propiedad en la clase de la entidad la tienes que anotar con un converter, @converter, ¿vale? Además tienes que crear la propia clase del converter, ¿vale? Con sus test asociados, etcétera, etcétera. Y que semánticamente no tienes un campo con timezone en la base de datos y lo estás metiendo en un campo que sí tiene timezone en Java, ¿no? Le estás aplicando por defecto el timezone del sistema a la hora de usar el converter. ¿Qué pasa? Este compañero propone esa solución porque dice que en el futuro el uso del instant pues puede ser mucho más polivalente para determinadas cosas. Y que si en el futuro hace falta cambiar algo, pues que viene mucho mejor el instant, ¿vale? Mi pregunta es, ¿por qué? O sea, realmente habría que analizar ese y si en el futuro lo necesitamos. Puede que sí, puede que no. ¿Que lo necesitamos? Oye, pues volvemos a usar el instant por cualquier motivo y no hay problema en volver a usar ese tipo de datos. ¿Que no lo necesitamos? Oye, pues entonces nuestra base de datos, la propiedad de nuestra base de datos y la propiedad de nuestra entidad Java tendrá correspondencia, ¿vale? Tendrá correspondencia semántica, o sea, tendrán el mismo tipo de dato. A este tipo de cosas me refiero con que está muy bien que nosotros pensemos en el futuro a la hora de desarrollar software, pero no pensemos en exceso. O sea, está muy bien que tú, por ejemplo, no sé, se me ocurre, quieras aplicar el principio abierto-cerrado de Solid, ¿vale? A la hora de, pues no sé, estás implementando cualquier algoritmo y tú dices, vale, pues esto lo voy a implementar con una interfaz y voy a ir a implementar esta interfaz, ¿vale? Y en un futuro, si tengo que hacerlo de otra manera, hago otra clase que implemente esta interfaz y lo añado. Eso está muy bien, eso está de lujo. Ahora que ya empecemos a desvirtuar un poco nuestro sistema y a usar converters o a usar adaptadores o cosas así, solo y meramente por el hecho de ¿y si en un futuro lo necesitamos? Oye, pues mira, si en un futuro lo necesitamos, ya se verá y ya se cambiará. Pero ahora mismo
lo ideal es que el sistema refleje una coherencia entre la entidad JPA, la entidad de base de datos, y el propio esquema de base de datos, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí muchas veces estamos trabajando en equipo y tiene que ser lo que, lo que el equipo decida, ¿no? Tú puedes intentar convencer, que es lo que yo he intentado. Finalmente no sé cómo lo haremos porque no ha opinado todo el equipo. Pero bueno, simplemente venía a compartir con vosotros esta reflexión que está muy bien pensar en el futuro y en los cambios que puede que tengamos que hacer en el futuro, pero que eso no nos lleve a añadir complejidad a nuestro sistema actual, porque ahora tendrías que mantener otro converter que en principio te lo puedes ahorrar. Pero no lo necesitas si cambias el tipo de dato. Estamos añadiendo complejidad accidental, que se llama. O sea, tenemos dos tipos de complejidad: la intrínseca, que es la del propio sistema, y la complejidad accidental, que es la que nosotros mismos añadimos, ¿vale? Estaríamos añadiendo esa complejidad accidental que no nos aporta nada y que en el futuro, a saber si vamos a necesitar eh, hacer algo o hacer algún cambio que nos suponga usar ese converter o ese instant, ¿no? En este ejemplo concreto. Entonces, lo dicho, cuidado con la sobreingeniería, con el sobrepensar en el futuro, y intentemos no añadir complejidad extra a nuestros sistemas. Un saludo, hasta la próxima.